Dicen en esta mañana preciosa. Amén. ¿Cuántos bendicen al Señor por su palabra? Dele al Señor su mejor honra, su mejor alabanza. Gloria a Jesús. Y yo quiero animarles en esta mañana que me acompañe a la segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Gloria a Dios. Vamos a continuar con la tercera parte del tema que iniciamos hace 2 semanas, titulado La fe en nación. Precisamente es el nombre de la palabra profética que tenemos, que el Señor nos dio para este 2021. Y hace parte de la serie Generadores de Bendición. Diga conmigo, generadores de bendición. Vamos a colocarnos en nuestros pies, los que todavía no lo han hecho, no solo en honor al predicador, sino a la palabra de Dios. Amén. Cuando llega alguien muy importante, la gente se levanta y aplaude y le da honores y le da lugar, diciéndole a esa persona que es muy importante para él, que es admirable. Pues a nuestro Dios le damos toda gloria y honra. Amén. A su nombre. Ya usted ahorita va a estar sentadito, pero enseñémosle eso a las nuevas generaciones. Enseñémosle eso a nuestros hijos. Amén. Decía el jueves pasado que muchos conocen, se saben la canción de otro país, de otro lugar, y la moda y esto, y qué comen y qué hacen, pero no se saben el himno nacional de Colombia, o el de Soledad, en el caso nuestro, de los que vivimos en Soledad. Amén. Amamos esta tierra. Gloria al Señor. Algunos no saben lo que es un buen guineo cocinado, gloria al Señor, con buen tomate y cebolla, cabeza de gato en nuestro costeñol. Amén. A su nombre. Gloria. Y queso, oiga. Amén. Gloria. Un buen ñame, gloria. Y un buen suero. Un buen pescado, gloria a Dios, a su nombre. No perdamos las buenas costumbres, los buenos hábitos. Diga gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. No quiere meter el puro químico. Gloria al nombre poderoso de Jesucristo. Dice la palabra del Señor. ¿Todos lo tienen? Segunda de Corintios capítulo 8, versículos 1 al 7. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente aquí en la iglesia al Señor, y luego ¿a quién? A nosotros, por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, ¿cuántos abundan en fe? En palabra, ¿cuántos abundan en palabra? En ciencia, o sea, conocimiento, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abunde también en esta gracia. Que el Señor nos bendiga y nos siga bendiciendo con su palabra. Puede sentarse y darle al Señor toda la alabanza y toda la honra y toda la adoración que Él se merece. Amén. Bendiga lo que Él es bueno, Él es para siempre, es su misericordia. Entonces estamos hoy en la tercera parte del tema la fe en nación, que hace parte de la serie Generadores de Bendición. Y haciendo un breve recuento, hemos estado compartiendo que cuando Dios nos habla de dar, cuando Dios nos habla de ser generosos, hemos aprendido que Dios es el primero en ser generoso, que
En la creación de Dios miramos todo lo que Él hizo, cómo preparó lugar para nosotros, la humanidad. Antes de colocar al hombre, Él preparó la tierra. Él preparó todo para que el hombre no le faltase nada. Pero no solo eso, sino que no lo dejó solo, no nos ha dejado solo, nos sigue acompañando. Y a pesar de que el hombre pecó y desobedeció, Dios proveyó el sacrificio y se cumple la palabra que dice San Juan capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, el primero en dar, el primero en resolver es Dios. Y hemos estado también aprendiendo y compartiendo que Dios no te pide algo que primero Él no te da. O sea, cuando Él te pide algo, porque te lo ha dado. David dijo en el primer libro de Crónicas capítulo 29, versículo 14, cuando está preparando todo para la edificación del templo, Dios no se lo permite a él, sino que le dice: va a ser tu hijo Salomón, porque tú has sido hombre derramador de sangre. Pero David aún tomó de su tesoro, usted estudia primer libro de Crónicas capítulo 29, todos los preparativos. No solo tomó ofrenda del pueblo, sino que el mismo rey da ejemplo. Da ejemplo. Tú no puedes esperar que la gente haga algo de la cual tú no estás dispuesto a hacer primero, a hacer el ejemplo primero. Por eso Dios, cuando nos pide algo, porque es el primero en qué, en hacerlo. Amén. Entonces vemos que aquí el rey David dice: porque todo lo que hemos recibido de tu mano, eso también te damos. Todo lo que hemos recibido de tu mano, eso también te damos, dice el versículo 14. Todo lo que hemos recibido de tu mano, eso también te damos. Entonces Dios, cuando te pide algo, primeramente porque Él te lo ha dado. Pero segundo, cuando Dios te pide algo, porque Él está dispuesto a hacerlo, porque Él es el primero en colocar el ejemplo. Amén. Entonces, la Biblia dice, el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1, que usted y yo somos participantes de la naturaleza divina. La naturaleza divina del Señor está en nosotros. Dios es santo, Dios es justo, Dios es perfecto, pero Dios también es amoroso, es misericordioso y es generoso. Entonces, una de las características de los hijos de Dios es que somos generosos. ¿Por qué? Porque en nosotros habita la naturaleza divina, en nosotros habita la vida nueva del Señor. Amén. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice: el que dice que permanece en Él, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Y oído a esto, préstele mucha atención. Cuando hablamos de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, de ser como Jesús, algunos solo se quedan en la parte donde el Señor sanó. Amén por eso. Donde el Señor echó fuera a los demonios. Amén por eso. Porque resucitó a los muertos y lo sigue haciendo. Amén. Y sigue sanando y sigue libertando. Pero obvian la parte donde el Señor también dio, donde el Señor también suplió necesidades básicas, donde Jesús tuvo compasión de la gente. Cuando miramos el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, nace por algo. Cuando usted va a Mateo capítulo 9, versículo 35, dice que Jesús recorría todas las aldeas y las ciudades de Israel. Y cuando vio las multitudes, dice el versículo 36, tuvo compasión de ellas. ¿Tuvo qué? Compasión. O sea, se conduele. Habla de misericordia. Pero habla también de ver la miseria de la humanidad. De la humanidad caída de la gracia de Dios. Y si hoy el ser humano sin Cristo está como está, es precisamente por eso. ¿Por qué? Porque han caído de la gracia de Dios. Y voy a decir algo que puede sonar fuerte, pero están en desgracia. Son unos desgraciados. ¿Por qué?
Porque no tienen la gracia de Dios. Usted y yo antes éramos unos desgraciados. ¿Me mira así? Porque estábamos lejos de la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios nos alcanzó a través de Jesucristo. Por eso dice Efesios, por gracia, sois salvos. Y esto no es don de vosotros, sino que es don de Dios. Porque no es por obras, sino por fe en el Señor. Amén. Ahora, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces se origina y nace de que de Jesús, lo que dice Mateo 9:36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque vio dos situaciones: que estaban como ovejas sin pastor, y por estar como ovejas sin pastor estaban dispersas y estaban desamparadas. Entonces hay una situación, la gente ha estado todo el día escuchando el sermón del Señor, recibiendo del Señor sanidad, liberación, milagros, pero está cayendo el día está terminando. Entonces los discípulos dicen: Señor, despide la multitud, porque lo que tenemos acá en el fondo no alcanza para alimentarlas. O sea, Señor, diles que se vayan. O sea, estaban los discípulos preocupados por ellos. Oído a esto. Entonces el Señor dice: denle ustedes de comer. ¿A quién le dice que le dé de comer? A sus discípulos. ¿Cuántos somos discípulos del Señor? Seguidores del Señor. Ahí bajó el amén. ¿A quién le dice denle de comer? Ustedes denle de comer. Ni dice que Él le va a dar. Denles ustedes de comer. Y voy a algo más, rápidamente, a manera general, a manera introductiva de hoy. San Juan capítulo 17 es la oración que la Biblia registra, de la oración más larga que Jesús haya hecho. Y San Juan 17, Jesús está orando por los discípulos, pero también por los que han de creer. O sea, ahí nos incluye a nosotros. Amén. Y también por los otros que faltan por creer, que van a creer. Entre eso está incluida mi familia y mis generaciones, y mis compañeros de trabajo y mi vecindario y todos. Amén. Ahora, pero dice algo el Señor: en esto conocerá el mundo en que verdaderamente sois mis discípulos. Vamos a San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17. Cuando usted lo tenga, puede decir un buen amén. Mire lo que dice aquí, versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco diga yo soy del mundo. Amén. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes. Los guardes. Estamos en el mundo, no somos del mundo. Así que si usted está orando: Señor, llévame ya, llévame ya, llévame ya. Señor, me quiero ir. No. Usted está aquí hasta que el Señor lo ha decidido. Y mientras el Señor decida llevárnoslo, tenemos que cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra. Ahora, versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Esto el Señor dijo hace más de 2000 años. Señor, ¿será que voy a predicar? Señor, ¿será que voy a orar por los enfermos?
¿Será que voy al hospital? ¿Será que voy a ayudar con los niños? Revélame. Ya Jesús ya te envió. Si eres discípulo del Señor, ya te envió. Amén. Y predicar el evangelio. Y hacer discípulos. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han, versículo 20, por los que han en mí por la palabra de ellos. Versículo 21, me encanta aquí. Todo el pasaje, toda la escritura. Pero el versículo 21 lo que le estaba diciendo, preste la atención. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea, para que el mundo crea. Ay, pastor, se pegó como el disco rayado de para que el mundo crea que tú. Ahora, ¿cómo el mundo va a creer que el Padre envió a Jesús? Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo. Ahora, ¿cuándo el mundo va a creer que Dios envió al Padre, que Jesús es el Señor? Cuando vea que somos uno, que estamos unidos, porque podemos estar juntos y no de acuerdo, podemos estar juntos y no unidos. Entonces, pastor, ¿por qué dice eso? ¿Qué tiene que ver esto? La fe con la nación y ser generadores de bendición. Porque cuando el mundo nos ve unidos en un propósito de Dios, en una misión del Señor, sirviendo, predicando, haciendo campaña, haciendo la obra social, como las hormigas trabajando juntos, como hacen las hormigas. Y la palabra dice, Proverbios 6, ve, considera la hormiga, considera la hormiga, que no tiene capitán, pero ahí está la hormiga, diligente, trabajadora, proveyendo, visionaria, amén, y todo lo que podemos aprender de la hormiga. Ese no es el tema de esta mañana. Cuando el mundo ve que estamos no solo juntos, sino unidos en un mismo sentir, salvando a la gente, liberando a la gente, ayudando a los hogares, rescatando a la juventud, liberando al drogadicto, dándole pan al que tiene hambre, dándole agua al que tiene sed, sin hacer distinción, sin hacer excepción de personas, el mundo va a creer que realmente somos de Dios y va a creer en nuestro Señor Jesucristo. Alábelo si puede. A su nombre. O sea, la gente va a decir, yo también quiero ser parte. Yo también quiero. Y no solo eso, sino que va a decir también, yo también apoyo ese propósito. Amén. A su nombre. La semana pasada tuvimos la oportunidad de bendecir a un grupo de la tercera edad. Pero queremos que sean más. Amén. Queremos que sean más, Ingrid. Queremos que sea más. A su nombre. Ahora, hemos estado viendo que un generador es un creador. Un generador es un productor. Un generador es un procreador. Un generador es un autor. O sea, un generador es uno que origina, pero un generador también es uno que inicia. Un generador es uno que es dinámico. Escúcheme bien. Usted y yo estamos puestos no para agrandar los problemas,
sino para solucionar los problemas. Amén. Porque hay gente que se la pasa hablando del problema todo el día, todos los días, todo el mes. Hablando de su problema, su problema, su problema, su problema. Ay, pastor, que es que él no se quiere convertir. Ay, pastor, que mi hijo. Estoy hablando a la iglesia. Ay, pastor, y usted sabe. Y ya llegó el mes, yo no sé cómo voy a pagar el gas. Y no sé cómo voy a pagar el agua. Y están centrados, están enfocados en su problema. Y caen en algo que es el egocentrismo. Esta sociedad de por sí es egoísta. Pero la iglesia le viene diciendo, ha sido llamada a establecer la cultura del reino, a establecer algo que denominamos contracultura, ir en contra de la cultura del mundo. Amén. A su nombre. Porque miren, no hay mayor satisfacción que servir a los demás. Aunque solo 3 digan amén. Mira, tu vida cobra realmente propósito, realce cuando tú sirves a los demás. Y Jesús dijo que la grandeza del servicio es cuando tú sirves a los demás. Que el que quiera ser grande en el reino sea el servidor de todos. Y eso se originó, ¿sabe de qué? Cuando usted va a los evangelios, se originó porque empezó a haber una discusión entre 2 de los discípulos. Y es que uno decía, Señor, permite que cuando esté en tu reino, mi hermano se siente a la derecha y yo me siente a tu izquierda. O sea que esto de la derecha e izquierda no es nuevo. Amén. Y tampoco el centro. ¿Sabes? Y dice que cuando los demás oyeron esto, hubo murmuración. Oído a esto. ¿Sabe que la murmuración, el chisme y las divisiones se originan en dónde? Cuando hay intereses personales y no prevalece el bien común. Oído. Amén. Porque estos 2 querían que figurar, querían posición. Entonces Jesús le dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Ustedes pueden beber del mismo vaso que yo voy a beber, o sea, de la prueba. Sí, Señor. Y le dice, los gobernantes de este mundo se enseñorean de las naciones. Ahora que está la cosa política, quieren una posición, ¿para qué? Para enseñorearse de la gente. Y se le olvida que el nombre es servidor público, que está ahí para servir. No solo a los que votaron por él o por ella, sino, escuche bien, porque cuando ya es elegido, llámese alcalde, llámese gobernador, llámese presidente, llámese congresista, ya no es el alcalde o el congresista de los que votaron por él, sino de todos sus ciudadanos. Amén. Amén. Sin importar si es negrito como yo, que se meten bastante con los negritos como nosotros, porque yo no sé, dicen la bolsa negra, pastor, el demonio negro, y era negro, pastor, y era negro. ¿Y por qué no puede ser blanca la bruja? Gloria a Dios. ¿Por qué no ser mona? Bueno, la tienen montada los negros. Gloria a Dios por los negros, amén. Gloria a Dios que aquí solo, como ustedes son blancos, bueno, gloria a Dios. Amén. Pero ¿sabe algo? ¿Sabe algo, iglesia? Que el Señor le dice, pero entre vosotros no será así. El que quiera ser el más grande en mi reino, sea el servidor de los demás. Lo primero que un discípulo del Señor debe aprender, de las primeras cosas, de los primeros pilares, es servir. Amén. Pastor, yo no sé servir. Antes alguno decía, el que no sirve, no sirve. El que no vive para servir, pues si no sirve lo enseñamos a servir. Si no quiere, enseña a sus hijos en la casa a servir. Que barran, que trapeen, que recojan la ropa, que le lleve el desayuno al papá, a la mamá. ¿Me entiendes?
Y no le pague por eso. No le pague. Ahora, si quiere que él genere dinero, bueno, póngale otra actividad donde le enseña también el valor del trabajo, pero enséñelo a servir, a dejar de ser egoísta. Porque eso viene en la naturaleza nuestra, en la naturaleza pecaminosa. Entonces el Señor le dice, el que quiera ser el más grande, sea el servidor. ¿Por qué? Porque los gobernantes de este mundo buscan es enseñorearse, esclavizar a la gente. Amén. Por eso después el apóstol Pedro, allá el Espíritu Santo, Pedro recibió bien la instrucción del Señor, no solo teórica, sino en la práctica, en la praxis, porque Jesús mismo dio el ejemplo de servir, dando su vida. Amén. Entonces el apóstol Pedro, allá en el capítulo 5, la primera carta dice: ruego a vosotros, a los ancianos que están entre vosotros, que cuidemos la grey de Dios, que apacentemos la grey de Dios, no por fuerza, ni por ganancia, no como quien tiene señorío, sino con ánimo pronto. Amén. Que recibiremos la corona del príncipe de los pastores. Están aquí en esta mañana. No por fuerza. Si a ti hay que forzarte para que sirvas el domingo en la iglesia, estás mal. Perdóname, pero no te ha amanecido el Señor. Si a ti hay que forzarte para venir a un devocional ministerial, de liderazgo, de congregacional, no te ha amanecido el Señor, discúlpame que te lo diga. Amén. Si a ti hay que forzarte para salir a hacer la labor de evangelismo, de predicación, de discipulado, labor social, la actividad que sea, no te ha amanecido el Señor. Pero esta mañana el Señor quiere amanecer en tu vida. Quiere resplandecer en tu vida. Amén. A su nombre. Pablo dice que nosotros somos deudores del Señor. Le debemos al Señor la vida. Le debemos al Señor la salvación, el haber sido liberados del pecado, el ser liberados de la condenación eterna, el haber sido liberados de la esclavitud que nos tenía Satanás y los demonios. Algunas fuimos liberados del alcohol, o fuimos liberados de la vida desordenada, de la vida pecaminosa, de la vida de drogadicción, de adulterio, de homosexualismo, de mentira, de idolatría. Fuimos liberados, amén. Y hoy somos nueva criatura, y hoy tenemos vida y tenemos propósito. Pero nos debemos al Señor. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Y lo que hacemos, lo hacemos en gratitud. Lo hacemos en agradecimiento a aquel que nos rescató. Y queremos que la vida que Dios nos dio a nosotros también se la dé a los demás. Ay, alabe al Señor si puede. A su nombre. Porque eso es un generador. Jesús le dijo, si tuvieras fe como el grano de mostaza y le dijeras a este sicomorro, a ese árbol, quítate y échate al mar, así será. O sea, lo que el Señor está diciendo, no estés hablando tanto de tu problema. Háblale al problema. Amén. Entrégaselo al Señor. Ay, pastor, es que yo quiero servir a Dios, pero es que este marido... Pégale ese marido al Señor. 10 años y él nada que se convierte. Y tú ahí aguantada. Yo no te estoy diciendo que te rebeles con tu esposo. Ay, pastor, lo que pasa es que mi hijo, 20 años en el evangelio. ¿Qué has hecho por la causa? Me estoy haciendo entender. Pero el día que le diga, Señor, yo te entrego el cabecita puerco. El día que le diga, Señor, yo te entrego el cabecita de balín, como le llame. Yo te lo entrego, Señor, encárgate tú. Yo voy a hacer tu voluntad, oh Dios. El Señor se va a encargar de él. Porque este negocio, en el buen sentido, no sé si los fariseos me van a atacar, ahora sí que le llamé negocio. El buen negocio, porque es un negocio. Jesús dijo, en el negocio de mi Padre me es necesario estar. Lucas capítulo 2, a la edad de 12 años.
En los negocios de mi padre me es necesario estar. En este negocio, socio, en este negocio, cuando tú te encargas de los negocios del rey, Dios se va a encargar de lo tuyo. Amén. Ay, ¿cuántos pueden alabar al Señor? Ahora, alábalo, si puedes, sino también. Yo no te estoy diciendo que descuides tu hogar. Yo no te estoy diciendo que descuides tu esposo, tu esposa. Cumple con tus deberes. Pero esa no puede ser la excusa. Porque si el Señor te está pidiendo que le sirvas, si el Señor está pidiendo que des por gracia lo que te da por gracia, es porque puedes hacerlo, porque Él ya lo proveyó, ya lo dio. Y porque Él ya te dio el ejemplo. Amén. Y óigame esto. Pastor, lo que pasa es que yo veo que la hermana tal, el hermano tal, que él no viene, que él dice que da. Mira al Señor. Si tú vas a condicionar tu servicio, y no solo tu servicio, tu vida la vas a condicionar a lo que otros hacen o dejan de hacer, o dicen o no dicen, nunca vas a avanzar. Ni vas a entrar en la línea de Dios. El Señor ya colocó el ejemplo. ¿Quién colocó el ejemplo? El Señor. ¿Por qué? Vaya conmigo a Hechos, capítulo 1, libro de los Hechos. Y yo creo que en este libro tiene que estar la iglesia. Porque la fe en acción nos lleva a hechos, nos lleva a acciones. Hay gente que tiene una fe fingida, una fe muerta, una fe que no es fe. ¿Por qué? Porque sus palabras, lo que profesa, no va de acuerdo a sus acciones. Versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, ¿quién era Teófilo? No el jugador del que era del Junior. No, este es otro Teófilo. Este sí era de verdad, con fruto y todo. Amén. Amén. Y bendecimos a Teófilo también. En el primer tratado, oh Teófilo es un cristiano del primer siglo que se había convertido al Señor. Entonces Lucas, que es el escritor de Hechos y también del nombre, del evangelio que lleva su nombre, Lucas, que era un médico que se convirtió, le dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas, o sea, ¿de cuál tratado? Del evangelio que lleva su nombre, del evangelio de Lucas. En el primer tratado hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer. O sea, primero Jesús hacía y después enseñaba. Dicen que los niños, los jóvenes, la gente copia más. No tanto lo que se dice es importante, porque las palabras tienen poder. Pero dicen los expertos, eso no lo digo yo. Los expertos dicen que un 9-10% la gente copia, imita de lo que se dice. Pero el alto porcentaje donde la gente imita y copia es con el ejemplo, con lo que se hace. Amén. Yo veo a mi hijo Joel y él hace muchas cosas las que hago yo. Amén. Muchas buenas y otras no buenas. Porque tienden a copiar, a imitar lo que ven. Lo que ven. Entonces comenzó a hacer y a enseñar. Jesús no decía: ay, vamos a sanar al ciego, vamos a sanar al ciego, vamos a sanar al ciego. No, sanaba al ciego. Ay, vamos a orar por la hermana Petruna. Hermano, vamos a orar por la hermana Petruna. Ya sabe que la hermana Petruna tiene problemas con su esposo. Hermano, y vamos a orar por la hermana Petruna, que ella tiene problemas con su esposo. Hermano, y vamos a orar por la hermana Petruna, que tiene problemas. Y media congregación ya sabe que la hermana Petruna tiene problemas con el esposo. Y lo que menos hacen es orar por la hermana Petruna. Jesús, cuando decía vamos a orar, es en serio. Le dijo a los discípulos: vamos a orar, se lo llevó a Getsemaní.
Amén. O sea, lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer. Amén. A su nombre. Entonces, un generador es precisamente eso. Dios nos ha llamado a ser generadores de bendición. A su nombre. Ay, que yo estoy esperando. Ay, pobre vecino. Ay, si alguien le diera. Dele usted de lo que usted tiene. Amén. A su nombre. ¿Qué hizo la iglesia de Macedonia? Según de Corintios capítulo 8. Compartíamos la semana pasada que la iglesia de Macedonia, donde estaba la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalonicenses, ¿y quién me recuerda la tercera iglesia que estaba ahí? Los estudiosos, los que toman notas, los que no se distraen. Con Brigitte, dejen que Brigitte llore. O Ingrid. Gloria a Dios, cuando un niño llora, está sano. Amén. Y grita, tiene buen pulmones. Imagínense un bebé que llore. Usted tiene que llevarlo al médico. Amén. Él dice, ahí hay un cantante del Dios, hay un predicador, un adorador. Amén. Y los niños no nos molesten en la casa de Dios, es una bendición. Ahora, escuche esto. ¿Cuántos están aquí? Estamos diciendo que un generador es uno que soluciona. La iglesia de Macedonia materialmente eran pobres. Especialmente la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos, esa condición, estaba en Macedonia, en esa región. Estaba la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica y estaba la iglesia de Berea. Y están recogiendo una ofrenda para los santos de ¿qué? De Jerusalén, para los hermanos de Jerusalén, que estaban pasando tremenda necesidad, que tenían hambre. Y Pablo le encomienda esta labor a Timoteo, a Tito y a los demás. ¿Cuál es la labor? De ir a recoger ofrenda dentro de las iglesias donde Pablo había fundado para ayudar a los hermanos que están en Jerusalén. Escuche bien. O sea, la fe en, si alguien llega con hambre a la congregación, vamos a orar para que el Señor te llene el estómago. Si alguien toca la puerta de tu casa, no estamos hablando de los que tienen esto como negocio. Escúcheme bien. Porque Proverbios 3:27, la palabra de Dios hay que leerla, hay que estudiarla completa. Para no tergiversarla y para que algunos vividores no la vayan a usar para su provecho. Dice, no te niegas a hacer el bien a quien es debido. O sea, haz el bien, pero tenemos que ser inteligentes, sabios para hacer el bien, para los recursos. Pero tú sabes, ahora algunas veces no vas a saber y lo vas a dar. Pero lo que quiero decirte, llega la vecina y te dice, no tengo para darle alimento a mi niño, a mi bebé. Vamos a orar. Sí, yo no digo que oremos, pero en ese momento uno debe orar. En ese momento es de actuar. Amén. Si tú misma le tienes que hacer la torta, hazle la torta. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? Si tú mismo tienes que cuidarle al niño ese día porque va a buscar la oportunidad de trabajo, ayúdale. Ahora que va a buscar trabajo, no que va a ir a bailar allá a la discoteca a buscarse otra inflación. Ay, pastor, no sea así. No, yo soy claro. Porque digo, hay gente aprovechada. Mami, cuídame aquí el niño. Y vaya a encontrarse allá con el que le dejó el niño. Y después cuando él te trae el segundo y el tercero y el cuarto, y cuando él tiene los 12 apóstoles ahí. Amén. A su nombre.
Es momento ¿de qué? De actuar. Es momento de poner la fe, lo que hemos creído, nuestras convicciones, las enseñanzas que hemos recibido domingo tras domingo, martes tras martes, en el discipulado, en la escuela, de ponerlas en obra. Por eso Jesús les dio autoridad y les dijo: vayan, prediquen, sanen, limpien los leprosos, sanen los enfermos, denle vista a los ciegos, echen fuera a los demonios, den por gracia lo que por gracia han recibido. Vayan. O sea, esta escuela es con la práctica. Amén. Entonces, la iglesia de Macedonia habían recibido al Señor, y ahí estaba la iglesia de Filipos. Compartíamos que la mayoría de sus miembros eran expresidiarios. ¿Y quién le daba trabajo a un expresidiario? Y si usted no se acuerda o no lo vio, pues vaya al mensaje del domingo pasado. Recuérdeme la fecha, domingo 4 de octubre. Si no estoy mal, así es. No, domingo 3 de octubre, perdón. Domingo 3 de octubre, gracias. Y ahí va a encontrar la segunda parte. Hoy estamos en la tercera parte. Hoy no tiene excusa hoy para perderse el mensaje y poder estar en el hilo conectado lo que estamos compartiendo. Ahora, aprendíamos que nació en la cárcel. Hechos capítulo 16. El carcelero, la famosa promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando están tomando la ofrenda en las diferentes iglesias, la Biblia nos da a entender que el mismo Pablo y los mismos colaboradores se sorprenden de la ofrenda que da la iglesia de Macedonia. ¿Por qué? Porque ellos no esperaban que ellos iban a dar ofrenda, y de esa manera. Entonces esto nos enseña un principio: que para dar no hay excusas. Que hay que salir de ese lenguaje, de ese estado mental, de esa condición. Es que no tengo, es que no puedo, y siempre esperando que otro haga. Voy a poner un ejemplo. Hay una familia 5 hijos. Y de los 5 hijos hay 1 o 2 que son los que están mejor económicamente. Entonces los otros 3 se atienen y dicen: ay, que le dé él que es ingeniero, ay, que le dé ella que es doctora. Y se pierden la bendición de honrar a papá y a mamá. Pero cuando el viejo o la vieja muere, quieren llorar y formar su gritería y el mejor cajón, y que no sea, no, el calancala no, que sea allá en Jardines de Eternidad, porque mi papá y mi mamá no merecen. Y uno dice: este sí es mucho desgraciado, desgraciada. Cuando estaba en vida, ni un café con leche le brindaba. Le dolía. ¿Y cuál es la excusa? Es que no tengo, es que soy pobre, es que yo no gano igual que él. Esa es la excusa de muchos. Y eso es lo que quiere pasar en Colombia, pero en el nombre de Jesús que no. Amén. Que nos traten como mendigos, como pobres, como miserables, cuando esto es un país rico y bendecido. Que hay corrupción, sí. Que hay desigualdad, sí. Que hay no sé qué, pero nosotros somos hijos de luz, somos diferentes y somos llenos de bendición. Y yo no puedo estar esperando que otro venga a resolverme el problema, que ya Dios me dio la capacidad para resolver el mío, y no solo el mío, sino ayudar a otro. Yo no sé si usted lo va a alabar a su nombre. Porque hay gente que recibe subsidio de la tercera edad, le dan el IVA, le dan el subsidio de joven no sé qué, le dan el subsidio de no sé qué, y ahora, ay pastor, ¿será que no? ¿Cuándo viene el subsidio del nieto? ¿Será que dan subsidio por ponerse tatuaje? ¿Será que dan subsidio por hacer flojera hasta las 11? Dormir hasta las 11. Come más que caimán de aguja y ronca más que oso de eso. Y eso está demostrado, que eso es lo que lleva a un país a la pobreza. Porque un generador, vuelvo y digo, es uno que produce. El generador tiene ideas, pero ideas que se plasman. Y la crisis la ve como una oportunidad. Y el problema lo ve como una oportunidad. ¿A quién puedo bendecir? Y le compartía que muchos critican a Julano. Ay, mira, lo ve.
Ay, pero si vino y trajo la solución al problema. Sacó una aplicación, una app que se llama. Y eso bendice a muchos y le genera unos recursos. Solucionó un problema, una necesidad que había. Él o ella vio una necesidad como una oportunidad para traer una solución que beneficia a esa comunidad y que también a él le trae unos beneficios. Pero escuche esto, entonces ¿qué tiene que ver esto con el reino de Dios? Tiene que ver mucho. Que somos el generador que Dios pone para traer solución a la gente, y que el mayor beneficio que a nosotros nos da, más que el material, escuche esto, es agradar el corazón del Padre. Pero aún sabemos que recibiremos recompensa de parte de Él. Por eso el buen samaritano, cuando llevó a aquel hombre herido, que le sanó las heridas, lo llevó al mesonero, dejó aquí pago. Y si se gasta de más, lo que se gaste de más, dáselo, que yo te lo devuelvo cuando venga. Mateo 25, y voy cerrando. Mateo 25. ¿Cuántos alaban al Señor? Mateo 25. Entonces, Mateo 25, está la palabra de 10 vírgenes, está la de los talentos. Pero vaya conmigo al juicio de las naciones. Versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, o sea, está hablando de su segunda venida. No está hablando del rapto de la iglesia, ahí venimos nosotros, en la segunda venida. Esto es escatología bíblica. Pastor, ¿y eso con qué se come? ¿Eso cómo es? Así están los discipulados, así está la escuela de formación. Deja de estar viendo tanto el no sé qué del cacique y la otra, la del flow, la del no sé qué. Ay, pastor, se lo sabe. Métase en la palabra, a que vea. Amén. Está viendo tantas novelas coreanas. Anda a ver los ojos, le van a poner así, rayados. Ese es otro tema. Y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. Esto está hablando del milenio. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha. Y a los cabritos. ¿Dónde están los cabritos? No me voy a meter en problemas. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Desde cuándo está preparado el reino? Desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Ahora, para que oremos, Santiago me encanta porque es una carta que habla de la ética cristiana. Me encanta Santiago porque Santiago es una fe práctica lo que enseña este libro. Esta carta, perdón. Santiago, si tú quieres aprender cómo dominar la lengua, su uso de la lengua, lee Santiago. Si tú quieres aprender lo terrible que es el chisme, la murmuración, léete Santiago y acompáñalo con Proverbios. Amén. Santiago capítulo 2.
Mire lo que dice Santiago, capítulo 2. ¿Qué dice? Versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entendamos en el contexto. Tengamos claro que la salvación es por fe, no por obras. Es por gracia, don inmerecido. Pareciera que Santiago contrajera a Pablo, pero no es así. Versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, y en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, no dice que eres salvo por obras. Si la fe no tiene obras, o sea, si la fe no tiene frutos, si la fe no tiene resultados, si la fe no tiene acciones, si la fe que yo profeso no produce vida, no produce cambio, entonces está diciendo, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. ¿Es qué? Es muerta. ¿Cómo es esa fe? Muerta. O sea que hay una fe muerta. Pero mi fe, nuestra fe no es muerta, iglesia, es viva. Dice, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y teman. Los demonios también creen en Dios. Sí. Pero ¿cuáles son las obras de ellos? Son malas. Hay gente profesando fe y diciendo que son cristianos, pero mira sus obras, mira sus acciones. El árbol se conoce ¿por qué? Por los frutos. Y Dios quiere que yo esté dando fruto todo tiempo. Amén. Apocalipsis habla de unos árboles que dan fruto los 12 meses del año. ¿Cuándo? Los 12 meses del año. Y el Señor te ha puesto como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y que da su fruto a su tiempo. Pero eres un árbol que da fruto en todo tiempo, en todo momento. Amén a su nombre. Eres un árbol que da sombra. Eres un árbol que da vida. Eres un árbol de bendición. La iglesia de Macedonia dio más allá de sus fuerzas. Y a esa iglesia compartíamos. Dios le dio la promesa, mi Dios suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Si tú siempre estás pensando, es que yo retengo y con qué voy a quedar yo, tú te estás deteniendo la bendición. Amén. Ay, no, que a mi mamá la invite el ingeniero. Ay, que a mamá, porque ellos sí tienen. Mira, lo que tú des. Nosotros aprendemos de la ofrenda de Caín y Abel. Y no estoy solamente hablando de dinero. Claro que el dinero está incluido ahí. Porque sería yo hipócrita, sería yo falso decirte que no incluye el dinero. Amén. Porque las cuentas de luz, de agua y demás se pagan con dinero. Amén. Pero escúchame bien. Dios miró primeramente el corazón tanto de Abel como de Caín. Y también vio su ofrenda. ¿Qué vio? El corazón primeramente. Si tú lo das con alegría, si tú lo das con amor, si tú lo das, amén. Yo no estoy diciendo que no sea buen administrador,
pero siempre estás reteniendo. Sí, de lo que siempre estás reteniendo. Y estás en ese egoísmo. ¡Y llegó la tía! Escondan todos los panes. Tapen la olla. Porque ahí llegó. A su nombre. O los que hacen ayuno, que guardan el desayuno para comérselo en el almuerzo, o guardan el desayuno en el almuerzo y se lo comen allá en la cena. Y si se metió en 7 días de ayuno, son capaces de guardar los 7. Por eso es que hay gente que después de un ayuno le das beriberi. Ay, pastor, me puse mal. Claro, porque te comiste todo lo que habías guardado. Eso no está, tú estás aguantando hambre. Pero si tú aplicas Isaías, dice que el verdadero ayuno también es que des tu pan al hambriento. ¿Sabe qué queríamos hacer? Como una práctica, que cuando hagamos ayuno de alimento, hombre, qué bueno, que lo que yo iba a invertir, yo con el desayuno lo voy a usar para bendecir a otro que no tiene. Y eso hace parte del verdadero ayuno. Amén. A su nombre. Colóquese sobre sus pies esta mañana. ¿Cuántos son generadores de bendición? Que el negocio que estás pensando montar o que ya has montado, no solo estés pensando cuántas ventas